Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Entonces, como veo que lo habéis entendido todo, ahora me gustaría hacerlo más participativo y empezar a jugar con las típicas paradojas del tiempo, ¿no? Que son las que habéis visto prácticamente en muchas de las películas, pero en vez de en el cine las vamos a ver un poco mejor, porque realmente creo que os estáis enterando de todo. Bueno, paradoja número 1. Esto sale en Regreso al Futuro, ¿no? Cuando roba el almanaque. El tío coge, entonces esto aquí no se lo ha pensado. Que no hay nadie que no se le haya ocurrido esto. Si yo tuviera una máquina del tiempo, yo lo que hago, hecho el euromillón que es el que más toca, y entonces pues yo, sabiendo lo que ha tocado en el euromillón de este sábado, viajo al pasado y he hecho esos números. Pregunta, si yo he hecho los números del euromillón y viajo al pasado, cuando llego, ¿me toca o no me toca? No. Joder, que claro lo tenéis, ¿eh? ¿Por qué? Porque decir que no es fácil. Son 2 letras, pero ¿y el por qué? ¿No ha salido todavía? No, hombre, sí. O sea, tú cuando llegas no has salido, pero te esperas luego 3 días y cuando ¿salen tus números o salen otros? ¿Por qué lo compró otro ya? Lo compró otros. Bueno, no, a ver, pero si tú tienes el euromillón, si tú echas el número, si otro lo ha comprado, vale, pero podéis compartir el premio, pero tus números ya los has echado. Porque el tiempo ha ido de otra manera. Se ha producido todo de otra forma. Esa es una opción, otra más. No lo has resuelto porque dijiste que la nave desaparecía en Plutón. ¿Cómo? Tú dijiste esto, que estaba en Plutón, veía una nave que desaparecía. Sí. ¿No dijiste que llegara a volver a la Tierra? Sí, hombre, ¿cómo no? ¿No lo dijiste? Sí. Hombre, cuando he llegado aquí, o sea, en la llegada aparece de repente una nave, una llega a la Tierra y la otra va volando en sentido contrario hacia Sirio. Es que dijiste, en Plutón desaparece la nave. No, donde desaparece en Plutón es a la salida. Ahí viene una nave desde la Tierra que va hacia Plutón y otra que vuelve en sentido contrario. Las dos se fusionan en uno y desaparecen. Pero desaparece en la salida, no en la llegada. En la llegada aparece y una va hacia la Tierra y la otra hacia Sirio. Ah, vale, o sea que la nave continúa, ¿vale? Como decías que desaparecía, pues daba por hecho que desaparecía. Sí, bueno, Que estaba esperando a ver cómo continuaba. en realidad no es... Desaparece a la vista. Claro, desaparece a la vista, pero por el escalón temporal. Vale. Bueno, venga, que estamos en una cosa muy interesante. ¿Por qué toca o no toca? Más opiniones. Vale, a ver, en principio lo primero que hay que decir que esto 100% seguro no lo sabe ni Dios. Pero, ¿el modelo cuál es? O, básicamente estamos hablando de física, ¿cuáles son los modelos matemáticos? Hay que entender una cuestión del viaje en el tiempo. Y es que una cosa es viajar al pasado, y eso no lo podemos hacer, y otra es que por los efectos relativistas el tiempo haya ido hacia atrás. Entonces, realmente cuando tú te montas en una nave, en una nave de estas y tú viajas al pasado, el pasado es tu futuro. Quiero decir, tú no vuelves al pasado realmente. Porque, de hecho, el mero hecho de que tú hayas vuelto al pasado significa que ya ha cambiado el mundo. El mundo se supone que es un caos ordenado, un caos caótico, ¿no? Un mundo matemático, y entonces lo que se piensa que pasaría es que tú echarías miles de veces el euromillón y te tocaría por potra. No porque hubieran salido esos números. Porque date tú cuenta que en realidad tú no puedes volver al pasado que tú recuerdas. Porque al volver has modificado el mundo. Por el mero hecho de que ya hay una nave allí y que no tienes ninguna constancia de que las repeticiones de los procesos que se repiten en el mundo sean idénticos. De hecho, constantemente
el azar está avanzando en todo, en el sentido de que tú, por ejemplo, cuando cruzas la ciudad, pues yo qué sé, cuántas veces estás así por un semáforo, que hago paso, no paso, paso, no paso. A veces pasa, a veces metes el freno, tus pensamientos, que tienen mucho que ver con la física cuántica, cómo organizan ese tipo de cosas, el azar, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si os acordáis de la película esta del Día de la Marmota, que el Día de la Marmota era absolutamente idéntico, lo único que podía tomar decisiones era Bill Murray, vi un poco con lo que cambiaba, ¿no? Pero que él iba y pues decía, coche, perro, pájaro. En la vida real no sería así. Yo no digo que no hubiera procesos que se repetirían, es decir, si tú consigues viajar al pasado, pues si tienes un amigo que quiere quedar contigo, pues probablemente te va a volver a llamar ese día, oye, a ver si quedamos, pero a lo mejor no, porque ese día le ha surgido algo, pero no sería todo tan milimétrico. Entonces, lo importante no es tanto entender que se puede viajar en el tiempo, pero que no se puede viajar al pasado que tú recuerdas, porque el pasado que tú recuerdas ya no existe, por el mero hecho de que tú estás cambiando el mundo y otros muchos procesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esta es la paradoja número 2, que tiene que ver bastante con la 1, ¿no? Una de las cosas que puede pasar cuando viajas en el tiempo es que tengas recuerdos del futuro, pero que en realidad no tienes recuerdos del futuro, tienes recuerdos de tu pasado, que fue ese futuro. Porque si tú dibujamos tu línea temporal, en realidad tu línea temporal, aunque tú parezca que haces un bucle, tú la vas a vivir todo para adelante. Entonces, tú puedes ser que viajes a la Tierra para decirle a la gente que, no sé, me parece que fue el 5 de enero del año 2000 se tomó el Congreso. Y a lo mejor hay una historia, pero no tienes ninguna certeza que vaya a ocurrir igual. A lo mejor el señor este que se hizo tan famoso por sus cuernos, a lo mejor ese día le pilla un coche, se pone malo y luego ese no sale en las fotos. O ni siquiera se hace todo esto, o puede ser muy diferente. Y de hecho, cuanto más hacia atrás tú viajes en el tiempo, más posibilidades hay de que todo lo que tú recuerdas ya no tenga vigencia. O sea, no es lo mismo que tú viajes hace 2 días y saques tu papeleta del euromillón, a que tú, por ejemplo, viajes, pues no sé, al siglo X. O sea, igual en el siglo X, cuando en la historia de la humanidad, tú recuerdas una historia porque la viviste, pero en el momento que tú no estás en el siglo X, no tienes ninguna garantía que el futuro vaya a ser el que tú recuerdas. Entonces, eso resuelve varias de las paradojas temporales. La primera, que el futuro no está escrito desde un punto de vista físico. La segunda, que no hay un determinismo. Y la tercera es que tus acciones siempre vas a tener ese punto de libre elección, en el sentido de que no va a pasar lo que tú esperas. Y volveremos sobre esto porque luego hay otras interpretaciones muy interesantes sobre este tipo de cosas, ¿no? De hecho, esto al final es un gran debate sobre cómo debería de ser o no. Bueno, la tercera paradoja es la siguiente, ¿no? Que esta la hemos visto toda, aquí la pongo con John Travolta, es ¿qué pasa si voy al pasado y me encuentro conmigo mismo? Acordaros eso era uno de los mayores miedos que tenía Marty McFly, ¿no? En Regreso al Futuro. Ay, si me ve. A ver, si viajas al pasado y tu yo del pasado no sabe que en el futuro él va a bajar al pasado, es buena opción que te escondas de él. Básicamente porque le va a dar el susto de tu vida. ¿Sabes lo que te digo? Pero ¿qué pasa si te la encuentras? Se destruiría el mundo, se formaría un agujero negro y se lo tragaría todo. No se puede, ¿no? No habría ningún problema desde ese tipo de perspectiva. Simplemente tú te encontrarías con alguien que es clónico a ti. Él se va a llevar un gran susto, sí, pero no hay ninguna ley física que impida que 2 personas estén en la misma habitación, o que compartan ADN y compartan todo. ¿Y cuál es el motivo? Que cada uno tiene una situación causal. El yo del pasado nació y creció ahí, y el yo del futuro, que es este mismo,
siguió avanzando y luego vuelve al mismo punto de él. Entonces, todos tienen una relación causal y una propia línea de tiempo, pero que los dos convivan en una habitación no viola ninguna ley física. Si se viola alguna ley física es si se puede hacer o no el viaje en el tiempo hacia atrás, pero la mera permanencia de que se vean esas dos personas no genera ninguna singularidad ni viola ningún principio. Lo va a pasar bastante mal y dependiendo de los años que haya pasado igual dice, joder, ¿cómo se parece el viejoso a mí? Pero ya está, ¿sabes? Otra cosa es que a lo mejor haya, no sé, viaje 2 o 3 días, pero no pasaría nada en ese sentido. Y ahora llegamos al punto grande que todos estabais esperando. La paradoja del abuelo. ¿Qué pasa si yo voy...? Que luego, por otro lado, yo no sé por qué siempre la toman con el abuelo. Pero bueno, básicamente el tema está en... Vamos a empezar en yo nazco, pasan cosas, creo una máquina del tiempo, voy al pasado, mato a mi abuelo, entonces mi padre no nace, por lo tanto yo no nazco, yo entonces no creo la máquina del tiempo, lógicamente no voy al pasado y entonces no mato a mi abuelo y entonces mi padre nace, etcétera, ¿no? Entonces hay contradicción aquí y aquí. Vale, ¿qué pasaría la realidad si yo voy al pasado y disparo a mi abuelo? ¿Dejaría yo de existir inmediatamente? No. Sí existes. Exactamente, vuelve a ser el mismo caso. Tú ya tienes una línea temporal, entonces hay una relación causa-efecto para todo. Yo nací de unos padres, de unos padres que habían sido de mi abuelo, luego me hago inventor, creo una máquina del tiempo, viajo al pasado y asesino a una persona. No hay ningún punto en el que se viole la relación causa-efecto. Ese señor que muere no tiene hijos, ¿vale? Pero no tiene hijos en el futuro subsiguiente, no en mi línea temporal. Entonces, si vais al pasado y le dais un tiro al abuelo, lo que va a pasar es esto. Básicamente. Pero tú no vas a desaparecer. De hecho, tú te vas a convertir en una especie de huérfano temporal. Alguien que no tiene... antepasados vivos en esa línea temporal, los tuviste en otra. Un pasado que ya no existe y al que no vas a poder volver, porque aunque tú ya estés ahí y vayas a tu futuro, tus padres nunca van a nacer, entonces habrás conseguido ser un huérfano en el tiempo, pero no significa que tu vida vaya a ser más o menos corta. Y incluso si vuelves al pasado, a lo mejor ya ni siquiera puedes evitar que tú mismo no mates a tu abuelo, porque eso ya es otra línea. Porque tú ya le mataste en un momento. Ya. Tú lo que puedes es viajar más al pasado y decirle a tu abuelo, cuando venga alguien como yo, huye. Y el abuelo va a flipar, pero o sea, es que el tema puede llegar a ser bastante complejo, ¿no? Y aquí hay una circunstancia bastante curiosa, ¿no? Que ya para rizar más el rizo y estoy acabando. Imaginaros que yo llego e invento una máquina al pasado. Entonces yo soy inventor, creo la máquina y me meto en ella. Y entonces al montarme en ella, pues simplemente vuelvo al pasado. Puedo ir a muchos sitios. Pero puede ser que yo vuelva al pasado desde un futuro lejano y vuelva al primer momento en el que yo me monto en la máquina. ¿Qué pasa si cuando yo llego, o sea, yo estoy a punto de montar la máquina y me veo a mí venir? Y me viene un tipo diciendo, no lo hagas, que se va a liar. ¿Qué pasa si yo no me monto en la máquina y entonces no voy al pasado? Igualmente, son dos líneas diferentes. Lo que va a pasar es que de pronto vamos a ver 2 máquinas del tiempo y 2 personas. Pero yo ya me monté en esa máquina, si no, no estaría allí. Entonces, puede ocurrir una cosa bastante extraña. Primero que digas, qué tonto soy, realmente cómo me caigo mal a mí mismo, en el sentido de, mira que yo me quiero montar en la máquina, no te montes. Pero realmente yo ya lo hice, por eso estoy ahí, por eso hay 2, ¿no? Entonces, incluso puede pasar una cuestión todavía más rara. ¿Qué pasa? Porque claro, aquí lo que todos esperamos es que el yo del futuro se monta en la máquina, con lo cual desaparece y solamente queda una máquina en la línea temporal y no 2 como ha pasado. ¿Qué pasa si el que antes iba a montar en la máquina no se monta, que quedan 2?
Pero ¿y si pasa lo contrario? ¿Que el que se monta en la máquina es el mismo que viene del pasado? Pasa otra tercera línea. ¿Cómo? ¿Qué pasa si el que se monta en la máquina no es el que la acaba de inventar, sino el que vuelve del pasado? Otra tercera línea temporal. Básicamente que está haciendo un bucle en el tiempo. Claro. Y la pregunta, ¿ese bucle en el tiempo duraría para siempre? ¿O él puede determinarlo en un momento dado? Puede determinarlo. Puede determinarlo. Él puede dar 27, 57 o 45 veces atrás y siempre que se baje de la máquina podrá elegir. Lo que pasa es que siempre como máximo hay dos máquinas, porque al menos una de ellas es la que se lleva al pasado. ¿Vale? La pregunta es, el que se está montando, imagínate que da 26 vueltas al pasado y está en un bucle volviendo del pasado al presente al momento este de la máquina. ¿Ese hombre envejece o no? No. Sí envejece. Yo creo que cada vez que viene crea una nueva línea. No creo una nueva línea, porque, o sea, no está creando una nueva línea en el sentido... Nada, lo mismo. Sí, pero no está creando una nueva línea en el sentido de ser un nuevo mundo, como si hubiera un mundo nuevo, un clon, una realidad paralela, sino que siempre que vuelve, el mundo es diferente. No tiene por qué pasar lo que ya pasó, pero no significa como que hay dos mundos que se separan, uno en el que sí se montó en la máquina y otro no. O sea, mundo solo hay uno. Lo que pasa que siempre que él vuelva, no tiene por qué repetirse lo que él recuerda. En ese sentido siempre va a vivir en un eterno presente en el cual el futuro es desconocido. Que eso es lo que en el fondo tiene lógica que pase. Y el que está dando el bucle, sí envejece. Porque para él todos son unas sucesivas montarse en la máquina, pero él está viviendo hacia adelante. Entonces, venga, que ya vamos acabando. Y ya la última paradoja. ¿Cómo ocultar información en el tiempo? Pongo este, que es un libro que a su vez va de los viajes en el tiempo. Y pensad una cosa, bueno, este ya sabéis que es un libro, si no recuerdo mal, de 1984, conocido por todos como nuestro querido Juan José Benítez. Y pensad que yo soy un viajero temporal. Y yo cojo de la estantería, en el 84 o ahora, porque el libro yo creo que casi se sigue reeditando, y cojo un ejemplar. Y viajo al pasado. Y entonces un día me entrevisto con Juan José Benítez y le doy el texto de su propio libro. No digo la editorial esto porque cantaría mucho, pero por lo menos el texto. Y le digo, mira qué libro tengo. Y él cuando lo leería fliparía. Decir, Dios, siempre he querido escribir un libro como este. Y cuando lo leería dijo, es que parece que lo he escrito yo, si son mis palabras. No, pero es mío, que te lo estoy dando yo. ¿Qué pasaría con ese libro? Es que por un lado ya está creado. Claro. Ese libro se escribió en una línea temporal que ya no existe porque es un ex futuro tuyo. Pero lo estás presentando en ese momento. Claro. Con lo cual ya existe. Y el libro existe, de hecho el libro puede ser hasta viejo. Porque si el libro yo lo compré en el 84 y viajo en 2023 al pasado, Pero ya existe. claro, ya existe. Y el otro cuando vea verá un libro, el veo viejo. Aunque él haya empezado a escribir las primeras páginas, a lo mejor, ¿cuál es la historia? Que probablemente él escribirá otro libro. Entonces, le he robado un libro a él que ya probablemente nunca se escriba, o se escribirá de otra manera, o ya no se llamará Caballo de Troya, se llamará de otra historia, la historia será un poco diferente, o igual cuando él la lea pues se inspirará de otra manera, pero básicamente le he robado la autoría a alguien que ha escrito un propio libro, pero he cogido esa información, la he llevado al pasado y la destruyo en el sentido del viaje, ¿no? Vale. Ahora vamos ya con la parte más importante de todo lo que os he contado. ¿Son posibles de verdad los viajes en el tiempo hacia atrás? Porque los de hacia adelante, lo del tema de dilatación temporal, eso no tiene discusión, eso es física actual. La pregunta es que probablemente todo lo que os he contado en el fondo no pueda existir. No digo que sea mentira, pero que no pueda existir, por muchas razones, ¿no? Una de ellas, esto por hacer un poco la broma, no sé si sabéis que Stephen Hawking el 28 de junio del 2009 hizo una fiesta para viajeros en el tiempo.
Dijo, si los viajeros en el tiempo existen, pues voy a hacer una fiesta para viajeros en el tiempo. Como los viajeros en el tiempo pueden venir a cualquier momento, desde cualquier pasado o futuro remoto, pues básicamente me los encontraré. Evidentemente no acudió nadie. No sabemos si porque no existen los viajes en el tiempo o porque a lo mejor los viajes en el tiempo son demasiado caros como para ir a una fiesta de Hawking, ¿entiéndeme? Pues no se presentó nadie. Esto Hawking, medio en broma, medio en serio, lo aludía como una prueba a la inexistencia de los agujeros negros. Ahora bien, tengo que decir una cosa. Básicamente, lo primero, que hay muchos modelos, algunos en franca contradicción con respecto a los viajes en el tiempo, ¿no? Hay gente que trata de poner determinadas cotas, determinadas puertas a que los viajes en el tiempo no ocurran, o por lo menos que no ocurran con las paradojas, ¿no? Entonces, aquí Novikov se inventa una cosa que se llama principio de autoconsistencia, que es una teoría, desde mi punto de vista, pseudocientífica, que viene a decir que el universo se va a reorganizar para que no existan las paradojas temporales. Por ejemplo, yo viajo al año 2020 con la intención de parar la pandemia. Si yo paro la pandemia, entonces la pandemia no existe, con lo cual yo no tengo la necesidad de crear una máquina del tiempo para viajar en el tiempo para crear la pandemia. Entonces, lo que viene a decir Novikov es que el universo funciona de tal manera que va a haber una pandemia sí o sí. No porque yo no pueda parar la pandemia, sino porque se produciría una paradoja temporal con respecto al propio viaje en el tiempo que yo he hecho. Entonces, lo que quiere decir Novikov es que el mundo se va a reorganizar y si no hay un paciente cero, el paciente cero acabaré siendo yo. Como si vas, por ejemplo, en lo que hablamos de Caballo de Troya, a ver la crucifixión de Jesús, y entonces tratas de evitarla y al final el crucificado eres tú. Quieren decir que tú no puedes cambiar nada del pasado para que esa línea temporal se convalide. Pero ese es el gran problema, porque esto lo podemos extrapolar también al caso del abuelo. Yo cojo, apunto a mi abuelo y entonces no le puedo matar. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que disparo y las balas le atraviesan y no le matan? ¿O que se me mueve la mano y no le mato? O sea, ¿cuál es el principio físico por el cual no puedo matar a mi abuelo? Realmente esto de la autoconsistencia no tiene mucho sentido. O sea, porque al final le enfoca un pensamiento que es un poco tanto mágico, es como decir, todo está escrito. Puede ser que todo está escrito. A lo mejor vamos al pasado y vemos que determinadas actitudes pasan, pero si pasan, si hay un destino, no es por la física, es porque otra cosa estará influyendo en la realidad. Entonces, realmente hay muchos motivos físicos por los cuales probablemente los viajes en el tiempo, tal como os lo estoy contando hoy, no ocurran nunca, ¿no? El primer principio... Has dicho que sí, ¿no? Al futuro sí, ¿no? Al futuro sí, pero eso no es un viaje en el tiempo en sí, es un proceso de dilatación temporal. Entonces yo lo llamo viaje en el tiempo en el sentido de que sí, pero no. No sabemos, a ver, decir aquí que sea posible o imposible es una cosa muy elástica. Estamos en 2023 y conocemos la física que conocemos. Yo qué sé, os puedo decir momentos de la humanidad en el que pensábamos que nada podía flotar. ¿Por qué? Cualquier cosa que sea más pesada que el agua se va a hundir. Porque eso, pues por eso construíamos solo con madera. Luego tenemos barcos de hierro. ¿Por qué? Pues llegó Arquímedes y dijo, no, a ver, es verdad que una cosa más pesada que el agua se hunde, pero... Y lo inventó. Y luego los aviones. Nada más pesado, pesado que el aire puede volar. Y luego hemos visto que no. Entonces también pues dejamos el átomo. ¿Por qué se llama átomo? Átomo, del griego tomos, es divisible y es que no se puede dividir. Ya hemos dividido los átomos. Entonces, y como esto podemos estar toda la tarde poniendo ejemplos de cosas que pensábamos que no se podía y luego se podían. De hecho, cuando descubrieron los meteoritos hubo un debate científico y hubo gente que decía, es que es imposible que caigan los meteoritos. Digo, ¿por qué? Digo, porque en el cielo no hay piedra, que pareces tonto. Entonces ya está. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Pues que decir que no se puede, pero bien. Ahora hay que entender, igual que digo esto, hay que entender una cosa. Con los viajes en el tiempo
No estamos hablando de barcos ni de aviones. Estos son unas dificultades muchísimo más colosales. A lo mejor dentro de 5 siglos, de 10, llegamos. Pero ahora mismo hay una cantidad de problemas inmensas. Y básicamente porque se violan importantes leyes físicas. La primera es lo de superar la velocidad de la luz. Estamos literalmente a años luz de conseguir eso. Precisamente por la cantidad de energía que hace falta. Porque cuando te acercas a la velocidad de la luz, la masa crece exponencialmente, con lo cual cada vez más necesita más energía. Y probablemente una de las maneras de las que se defienda la física a la hora de viajar a la velocidad de la luz es que si llegas a tener mucha masa en un sitio muy pequeño, lo que puede ser es que tu nave espacial colapse como un mini agujero negro y te desconectes causalmente del resto del espacio. Y en el momento en el que tú ya has colapsado gravitacionalmente como un agujero negro, ya ni vas al pasado, ni al futuro, ni a nada. Y nunca vas a poder salir de ese agujero negro, con lo cual puede ser una manera por lo cual los viajes en el tiempo no se pueden hacer, o bien el universo se defiende de estos. Luego, lo siguiente, se viola el principio de conservación de la energía. No, tengo aquí, no te preocupes, muchas gracias. Gracias, es que estoy acabando ya. Se viola el principio de conservación de la energía. Pensaros cuando nosotros hablábamos de que llega un momento y vienes tú mismo con otra nave del espacio. Entonces, llega un momento en el que de una nave han salido 2, es decir, hemos duplicado materia. Ya no estamos cumpliendo el efecto de la conservación de la energía. De hecho, es que esto, visto así, puede tener ejemplos como muy curiosos, ¿no? Imaginad que cuando en 1945, a final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hubiera tenido un arma nuclear. Entonces, él tiene un arma nuclear y la monta en una nave espacial. Viaja al pasado y vuelve unos días antes. Y entonces, cuando la segunda nave aterriza, resulta que tienen la primera bomba que han destruido y la segunda que llega por la máquina del tiempo. Evidentemente, eso son unas violaciones tremendas. Aunque la lógica de los viajes en el tiempo permita eso, evidentemente ahí hay unos procesos físicos que no se pueden cumplir. Básicamente porque tiene que haber algo en el camino que prohíba todos esos procesos. Al mismo tiempo, hay otro ejemplo, ¿no? Que básicamente que, por ejemplo, la máquina esa, el motor de curvatura, es verdad que se cree que puede superar la velocidad de la luz, pero solamente puede superar la velocidad de la luz dentro de la burbuja que él mismo ha definido. Entonces, lo que no puede es que la burbuja fuera, en lo que se llama un universo plano, viaje a una velocidad superior a la luz. Aparte de lo que decíamos de la energía del agujero negro, pasa una cosa, y es que para hacer una burbuja esa de unos 100 metros en la que quepa una pequeña nave espacial, la energía que necesitamos es de miles de veces la del Sol. O sea, nosotros estamos a millones de años de lograr algo así, ¿no? Y luego probablemente haya muchas más violaciones de leyes, sobre todo, por ejemplo, el tema de la entropía, porque cuando vamos hacia atrás se espera que las partículas de un universo se ordenen. Básicamente es porque la nave se tiene que desconectar causalmente del universo en el que va y vuelve. Y entonces no está claro cómo lo puede hacer eso. Probablemente para hacer eso tenga que superar la velocidad de la luz y no sea posible. Pero luego el tema está en el que se violan las relaciones causas-efectos, como ya hemos dicho, ¿no? En el sentido de que yo he viajado al pasado y he matado a mi abuelo por una cosa que en el futuro técnicamente ya no ha pasado, ¿no? Bueno, hay muchos problemas. Lo que sí que es cierto es que este tema está candente. Este año, sin ir más lejos, han salido 2 o 3 estudios científicos con modelos matemáticos tratando de reinterpretar el viaje en el tiempo de tal manera que no tenga paradojas, etcétera, etcétera. Y probablemente no pase de ser un entretenimiento para científicos de muy alto nivel, en el que no está claro, en el que vayan a llegar a algo, pero que al mismo tiempo están haciendo unas reflexiones que quién sabe si no las acabamos usando para otra cosa. En el fondo, la máquina esta
es un invento fuera del tiempo, en el sentido de que es una tecnología que vamos a tardar muchos siglos en tener, pero que ya se está trabajando en ella. Y a mí eso es una cosa que me maravilla del ser humano, ¿no? Cómo podemos trabajar en cosas que son auténticas quimeras, pero que al mismo tiempo ahí están. Para terminar, me gustaría hacer dos recomendaciones muy breves. Hemos hablado bastante un poco de cine en esta presentación y yo considero que todas las películas de viajes en el tiempo son malas. Lo siento, creo que lo son. O sea, ¿Series? todas malas, todas malas. ¿Las has visto? ¿Sabes cuál te digo? Hombre, si me Dark dices... y 1800 Dark. No, Dark no la he visto, pero bueno, en general, yo todo lo que he visto de series de eso no me gustan. Están maltratadas, no tienen tal, excepto dos que os voy a poner ahora. Que no es que sean físicamente, que sean brutales, porque en fin, igual no, pero hay una que para mí es la gran película de viajes en el tiempo. Se llama Primer. Es una película de 2004. No os voy a hacer spoiler. ¿Por qué? Porque no hay manera de hacer spoiler de esta película. ¿Cómo la encontramos? Es muy famosa. Esto, tirando de Google, la encuentras. ¿Y qué pasa con esta película? Si la veis 3 o 4 veces, a la quinta empezaréis a entenderla. No hay manera de hacer spoiler. Y por una cuestión, y es porque pensad que, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? En la película esta de Regreso al Futuro se ve muy bien en qué tiempo está, porque hay 1955, 1985 y 2015. Entonces, ya solo por la ropa. Pero ¿qué pasa si los viajes en el tiempo pasaran en cuestión de horas o días? ¿Cómo lo distingues? Es más, si tú fueras un viajero en el tiempo y empezaras a entrar en varios bucles, ¿cómo sabes tú realmente en qué momento estás viviendo? Sin un reloj estáis perdidos. Cuando veis esta película, si no tenéis paciencia y la veis una vez, la primera vez que la veáis, la mayoría del tiempo vais a estar diciendo ¿qué está pasando ahora mismo en la peli? Si la veis varias veces, empezaréis a unir cabos. Hasta que un día os bajéis de internet, lo iba a poner, pero al final no lo he puesto, cómo es el esquema del bucle temporal. Y cuando después de leer más sobre la película os dais cuenta que toda la película son 7 bucles temporales, empezaréis a entender la película. Y si algún día lo entendéis, No, es que no hay manera, tío. O sea, tú cuando lo veas, porque simplemente es darte la sensación de qué está pasando, cómo y por qué. Y la siguiente peli es de parodia, es una película de humor hasta cierto punto, pero es una maravilla. Es una película bastante corta, de 1 horita, no sé qué, tal y cual, y simplemente va de una máquina que tiene como un desfase de 2 minutos. Simplemente es una máquina en el tiempo, y que esto es lo primero que sale en la primera escena, de 2 minutos. Pero luego la creatividad que se derrocha y el juego que le dan, te digo yo que estas, de todas las que he visto, son las 2 películas que más me han gustado de todo lo que hay de viajes en el tiempo. Y nada, despedirme ya y deciros que nos vemos en el futuro. Bueno, preguntas no hay, ¿no? Porque como ha sido tan interactivo y... Bueno, yo tengo una. ¿Sí? Me he estado preguntando toda la charla, ¿qué pasa con los ovnis? Qué buena pregunta, ¿qué pasa con los ovnis? Porque yo creo que todo esto se lo están saltando, o cómo va, porque llevamos mucho atraso. Para ir a tal planeta vamos a tardar un montón, pero no se está viendo cómo los ovnis están viniendo y qué es lo que están causando y cuál es su tiempo. Hombre, se supone que si vienen aquí están más avanzados que nosotros. De ahí a reinterpretar los ovnis como viajeros en el tiempo, pues yo pruebas no tengo. Ya, pero es una cosa que si vienen de Orión, que si vienen de Sirio... Pero ¿tú crees que van a venir de tan lejos para presentarse ahí a un vaquero en Kansas y decirle tu planeta va mal? O sea, tú vienes desde Sirio en una máquina, te presentas a un granjero en Wisconsin y le dices
vengo del futuro y os tenemos que dar un mensaje. Y es que os vaya a cargar el planeta. Y o sea, ese es el caso ovni típico de decirle al granjero, gracias por decírmelo. Díselo a Reagan, díselo a Obama, me lo dice a mí, que soy un granjero. O sea, es que el fenómeno ovni tiene como unas contradicciones así que agüita. Dice, y tú has venido de Sirio a decírmelo a mí. La cosa que sabe todo el planeta, que nos le vamos a cargar. No, es que no dicen esas informaciones, más bien vienen a estudiarte. Y para estudiar se tiene que dejar ver. Tú has visto, por ejemplo, cuando nosotros queremos analizar los pájaros, ¿qué es lo que hace el tío del National Geographic? Se pone una redecita de estas y se tira ahí horas sin moverse en el agua, con un frío hasta los huesos, esperando que el pájaro se ponga para hacerle la foto. Sí, lo otro peligro de verdad. ¿Y qué es lo que hacen los ovnis? Llegar y salir aquí con luces y aparecerse a uno y luego se van. Pues yo lo normal es que si nos estudien, ¿tú te crees que para estudiar nos tienen que aterrizar? Los mismos somos los ratones de alguien. Eso es otra cosa. Bueno. Está muy bien. Bueno. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.